Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estés estudiando la Biblia con propósito y nuevamente es un placer para nosotros compartir con ustedes estas enseñanzas. ¿Cómo está, Telmita? Gracias, David, por estar con nosotros aquí haciendo el programa Estudiando la Biblia con propósito para compartir con nuestros amigos, nuestras amigas. Bienvenidos a estudiar con nosotros a través de las redes sociales la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección de Lucas capítulo 7 verso 18. Los mensajeros de Juan el Bautista enviados desde la cárcel hacia Jesús. Y vamos a ir desarrollando poco a poco sobre este acontecimiento de Jesús, de Juan el Bautista, sus discípulos, y vamos a dar lectura también desde el 18 al 20. Ayúdenos con la lectura del 18 al 20 en Lucas. Listo. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a contarle a todo lo que Jesús hacía. Por eso, Juan envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías o si debía esperar a otro. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte si eres el Mesías o si debemos esperar a otro. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos por la Escritura y también por la tradición que Juan el Bautista vino a preparar un pueblo bien dispuesto para Cristo Jesús. Y como Juan era radical en su predicación, en sus enseñanzas, él por confrontar a Herodes, porque Herodes estaba viviendo con su propia cuñada, Herodías. Entonces causó indignación en él y le llevó a la cárcel. Y también sabemos lo que sucedió en la cárcel. Ahí murió decapitado. Entonces, antes de morir, pero ya estaba en la cárcel, él llegó a saber que Jesús estaba haciendo grandes cosas, milagros de todo tipo, pero le entró la duda y envió a sus mensajeros a preguntar a Jesús si él era el Cristo. Entonces, voy a dar lectura yo también en el verso 18, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas o comunicaron de todas las cosas que Jesús estaba haciendo con el pueblo, y llamó Juan 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Mire, a pesar de que Juan el Bautista fue el que le presentó a la multitud, el que vio lo que en el bautismo, como el Espíritu Santo de Dios vino sobre Jesús, a pesar de todo eso, él tenía dudas. Si Juan el Bautista o los discípulos que estaban alrededor de Jesús tuvieron dudas, ¿cómo nosotros también en nuestro tiempo no nos va a venir dudas de lo que nos sucede? A veces estamos pasando por momentos de crisis, sea por enfermedad, problemas familiares o problemas financieros. También nos viene una crisis de fe, una crisis de identidad o algo similar. ¿Qué le parece que Juan el Bautista enviando a sus discípulos a preguntar si Jesús era el Mesías? Es complicado porque él mismo le presentó y él dijo, ¿no? Como estudiamos anteriormente, que él no era digno ni siquiera de atar las sandalias del calzado de sus pies. Entonces, sí es algo diferente por el momento duro que estaba viviendo Juan el Bautista, ¿no? Él anhelaba que Jesús venía incluso a ayudarle a él, a apoyarle a él, porque él preparó el camino de Jesús. Entonces, es comprensible la postura de Juan, el cual va, yo diría que en un son de reclamo,
si realmente eres tú el que había de venir o debemos de esperar a otro. Es decir, ¿quién me va a salvar a mí? Claro. Entonces, sigamos leyendo desde el 21 hasta el 22. 21 y 22, leamos por lo pronto, a ver qué es lo cómo responde a la pregunta de los discípulos de Juan frente a Jesús. A ver cómo responde él. En ese momento Jesús sanó a muchos que estaban enfermos y que sufrían mucho. También sanó a los que tenían espíritus malos y a muchos ciegos les devolvió la vista. Luego les respondió a los dos hombres: vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Muy bien, ahí está, ahí está. Podríamos decir, Jesús no responde con palabras, responde con hechos. Y eso es lo mejor. En muchas ocasiones nosotros decimos, no me parece bien lo que ellos están haciendo, no me parece bien lo que ellos están predicando, no me parece bien lo que ellos están enseñando. Entonces nosotros tenemos que demostrar con hechos que debemos corregir, que debemos hacer. Entonces la mejor manera de responder de Jesús a Juan el Bautista era hacer lo que vino a hacer, lo que vino él a hacer, a dar vista a los ciegos, a hacer que hablen los mudos, los sordos oigan, los leprosos son sanados, limpiados, y ahí está. Hagan saber, díganle a Pedro. Repito lo que dice en el 21. Y en esa misma hora, en ese mismo momento, delante de los dos mensajeros, los enfermos eran sanados, las de todas tipo de plagas, enfermedades y de espíritus malos eran liberados, y muchos ciegos se les dio la vista. Respondiendo Jesús le dijo: vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres le es anunciado el evangelio. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo más podría demostrar que Jesús era el Cristo? ¿Quién más podía hacer eso? Nadie, solo Jesús. Entonces, ¿cómo le llevarían el mensaje estas dos personas? Se quedaron mudos, asombrados, perplejos frente a lo que Jesús los dice: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y lo que han oído, vayan y den testimonio a él. ¿Qué le parece? No, es una respuesta contundente y realmente y entendiendo un poquito más quizás esa injusticia que le tocó vivir a Juan el Bautista era parte del proceso que él tenía que vivir. Y quizás es una enseñanza, ¿no? Entonces, pero Juan el Bautista, las intenciones de él o el pensamiento de él era que venía a ser libre él de algo que él le enseñó, pero él se ha estado olvidando de lo que él vino a compartir, lo que él compartió en su momento, de que él estaba preparando el camino, anunciando las buenas nuevas. Y era parte de ese proceso lo que le tocaba vivir a él. Y él en su frustración seguramente estaba reclamando poder estar en libertad. También puede ser otra explicación de que Juan, en vez de trabajar de manera paralela a Jesús, debía unirse al ministerio de Jesús, así, trabajar hombro a hombro, y estaban trabajando de manera independiente, paralela,
entonces Juan cometió posiblemente sus errores, porque Dios no le hace a una persona robot, sino le da la libertad y todo eso. Entonces, por estar trabajando y de manera independiente, le sucedió esto, pero eso es solamente un comentario personal, no es en base a lo que está escrito. Entonces, vamos a dar lectura. A ver, ¿qué dice? ¿Qué más dice Jesús respecto de Juan el Bautista? Porque ya los mensajeros se fueron a comunicar a Juan, que estaba en la cárcel, a decirle lo que habían oído, lo que habían visto y todo eso. Ahora él se queda con sus discípulos y una gran multitud de gente y comienza a hablar de Juan. ¿Qué dice Jesús de Juan en el 23, 24 y 25? Vamos ahí. Dios bendecirá a los que no me abandonan porque hago todo esto. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y dijo: ¿a quién fueron a ver al desierto? ¿Era acaso un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? ¿Se trataba de alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en el palacio de los reyes. ¿A quién fueron a ver entonces? ¿Fueron a ver a un profeta? Por supuesto que sí, dice Jesús. En realidad Juan era más que profeta. Muy bien. Hasta ahí. Entonces ya los mensajeros se fueron y comenzó a hablar a la gente que estaba ahí. ¿Qué dicen ustedes de Juan? Ustedes salieron a ver en el desierto a una caña, a unos árboles que está ahí. ¿Qué fueron a ver? Entonces ya la gente dice: no, Juan era un verdadero profeta que tenía enseñanzas profundas y que le conmovía a la gente, y la gente venía y se bautizaba confesando sus pecados. No era cualquiera. Entonces, ¿pero por qué? Estaría preguntándose la gente. ¿Por qué tiene que ser un verdadero profeta o estar en la cárcel un hombre de estas condiciones? Estarían preguntándose, pero él los responde: ¿mas qué dicen? ¿Qué vienen a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que tienen vestidura delicada, preciosa, viven en deleites y en los palacios de los reyes están. Entonces la gente sabía cómo era su vestidura, cómo era su sencillez, su humildad de corazón de Juan, y tenían que hacer diferencia. Y cuando dice: ustedes salieron a ver a un profeta, y yo les digo: más que profeta, más que profeta. Era el más grande de los profetas. En otro pasaje de la Biblia dice que fue el más grande de los profetas nacido de mujer. Entonces Juan el Bautista sí que trabajó, hizo una preparación del pueblo quizá mejor que los demás, sin desmerecer, pero él lo hizo un trabajo formidable. Busque Malaquías 3:1 y también 2 para mostrar que en el Antiguo Testamento proféticamente estaba asignada la labor de Juan el Bautista aquí, preparando un pueblo bien dispuesto para Cristo. Así es. Malaquías 3:1 y 2. El Dios Todopoderoso ha dicho: miren al mensajero de mi pacto. Ustedes esperan su llegada y él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Cuando menos lo esperen, yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso, a quien ustedes buscan. Mi mensajero ya viene, pero cuando llegue, nadie va a poder resistir su presencia.
Ese día nadie va a poder mantenerse en pie. Mi mensajero es como el fuego que purifica los metales, es como el jabón que limpia la mugre. El mensaje que traía Pedro era conmovedor, era contundente. No podían quedar indiferentes las personas. Venían a los pies del mensaje, se rendían confesando sus pecados o salían corriendo. Así es. O salían corriendo, pero Daba- nadie podía quedarse indiferente. Habían dos opciones, no había medio ahí. Sí. Tomábamos decisiones directamente. Y aquí está la profecía cumplida. Dios preparó un hombre para cumplir una misión, preparar a un pueblo. Y en otros pasajes dice que Juan el Bautista hizo que vuelvan los padres a los hijos a los padres, que había una reconciliación con Dios y los hombres pidiendo perdón a Dios, y había una reconciliación total, una reconciliación vertical y una reconciliación horizontal. Entonces, pero no podían quedarse indiferentes. Y repito en el verso 8, donde dice: los digo que entre los nacidos de mujer o de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino es el mayor que él. Entonces Jesús comienza a hablar bien de Juan el Bautista, aunque tenía que estar en la cárcel, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, porque Juan tenía un mensaje, tenía una exhortación, que la gente venía y pedía perdón y se bautizaba. No podían quedar así de indiferentes. De lectura desde el 30 hasta el 32. A ver qué más dice este texto en este episodio. ¿Qué dice? ¿Cuáles fueron las reacciones de los religiosos de ese tiempo? Pero los fariseos y los maestros de la ley no quisieron obedecer a Dios, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. Jesús siguió diciendo: ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a otros niños: tocamos las flautas, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y no bebía vino, y ustedes decían que tenía un demonio. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente mala, de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Muy bien. Entonces Jesús manifiesta de que a pesar de todo, a pesar de que ese mensaje que traía Juan el Bautista, pero había gente religiosa, gente dura de corazón, que se mostró indiferente, como lo menciona de los niños, de las personas que deberían estar tristes o también festejando. Entonces se mantuvieron indiferentes y hablaban de Juan el Bautista, que hablaban lo que no es. Por eso Jesús dice que él ni comía ni bebía, ni comía cosa inmunda, ni bebía cosas inmundas. Pero yo sí, dice, yo sí, pero el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen ese hombre es comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces la gente habla de lo cuando se hace el bien y cuando se hace el mal. La gente siempre
va a hablar para justificar su indiferencia. A mí no me convencen, yo tengo mi religión, yo tengo mi tradición, y ahí están los resultados de los religiosos de ese tiempo. Pero el Señor Jesús termina manifestando aquí en el 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En otras palabras, por los frutos les conoceréis. Por los frutos que hagan hombres y mujeres, donde quiera que estén. Esa es la diferencia. Los hijos de Dios tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos que tener una vida diferente. Tiene que la gente ver en nosotros características de Cristo, características de hombres y mujeres de bien para ayudar a los demás. Haciendo el trabajo de Juan, preparando un pueblo bien dispuesto para Cristo. Así es. No, está muy claro la respuesta de Jesús a lo que Juan mandó a preguntar, y el poder entender, comprender que Jesús es el que es y no hay que dudar de eso. La persona que está dispuesta a dudar va a tener una respuesta contundente de parte de Dios, tal como la recibió Juan, sabiendo lo que Jesús era, ¿no? Claro que no para mal, ¿no? Sino en este caso viendo las maravillas de Jesús y resaltar lo que hace Jesús de poner en alto la misión que hizo Juan el Bautista. Entender que Dios valora, Jesús valoró todo lo que hizo Juan y le llama más que profeta. Así. Nosotros hemos venido a este mundo para cumplir una misión, como la misión de los profetas del Antiguo Testamento, como la misión de los discípulos de Jesús que estuvieron ahí formando el equipo. Todo el tiempo ha habido hombres y mujeres que han tenido que cumplir tareas, misiones. En nuestro tiempo también hay hombres y mujeres de todas las edades que tenemos que cumplir una misión específica que solo nosotros podemos hacerlo. Tenemos que sentirnos tranquilos, serenos, porque Él nos va a ir conduciendo paso a paso para cumplir esa misión y sin asustarnos, como sucedió con Juan. Juan podía haber salido de la cárcel y seguir en la obra, pero bueno, no lo podemos dar una respuesta por qué Juan tuvo que morir en la cárcel, porque podía enviar Dios o el Señor Jesús ángeles y liberarlo, como sucedió en el tiempo de Pedro. Eso aprenderemos más adelante. Pedro fue liberado por los ángeles. ¿Por qué Juan no fue liberado por los ángeles? Eso lo preguntaremos en el tiempo oportuno a Cristo Jesús. Así es. En el tiempo preciso. Entonces, de esta manera vamos concluyendo. Ayúdenos despidiendo en oración sobre esta lección. Que Dios envíe, que Dios despierte, que Dios revele a hombres y mujeres cuál es la misión que tenemos que cumplir en esta vida. Muchas gracias, Elmito. Vamos ahí. Gracias, Dios, te damos por este momento, Señor, en el cual hemos aprendido de tu palabra. Ayúdanos a poder descubrir, Señor, cada uno de nosotros esa misión y poder llevar a cabo, Señor, esa misión que tú has destinado, ese propósito por el cual tú nos has creado, Señor. Así como enviaste a Juan a cumplir una misión, un propósito, cada uno de nosotros tenemos una misión clara y un propósito que cumplir, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y que estas enseñanzas podamos hacer vida y realidad, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, en nuestro diario vivir. Gracias por lo que tú vas a hacer y por lo que seguirás haciendo en cada uno, Señor. También te pido por la vida de cada una de las personas que están aprendiendo, que están nutriéndose y con mucha hambre de saber, de conocer de ti, Señor. Que seas tú revelándote
a través de tu palabra en cada una de esas vidas, Señor. Ponemos en tus manos las actividades que realicemos cada uno de nosotros, Señor, y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, David, por su participación. A ustedes, muchas bendiciones. Sigan estudiando la palabra de Dios, difundiendo a los demás. Hagamos el papel de Juan el Bautista en todo momento. Hasta un próximo episodio. Un placer estar nuevamente con ustedes. Bendiciones.